El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, Esequibo, la controversia entre Venezuela y Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. Una conversación con Galo Carrera, consultor internacional. ¿Cuál es la historia del Esequibo y de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana? Esta controversia tiene un origen muy antiguo. Oficialmente nace el 12 de noviembre de 1962, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Marcos Falcón Briceño, denunció en la Comisión Política Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas el laudo del Tribunal de Arbitraje constituido bajo el artículo número 1 del Tratado de Arbitraje firmado en Washington entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos de Venezuela respecto de la frontera entre la colonia de la Guayana británica y los Estados Unidos de Venezuela, que tuvo su decisión el 3 de octubre de 1899. Entonces aquí hay dos elementos: el laudo de 1899 y la denuncia hecha por el ministro Marcos Falcón Briceño en 1962. Esta denuncia fue hecha 63 años después del anuncio del laudo, con base en su mayor parte en un memorándum de un abogado nacido en México, curiosamente en Zacatecas, con el nombre de Severo Malé Prevot. Publicado post-mortem. Él, antes de morir, en 1944, aparentemente escribe este memorándum haciendo ciertas denuncias, acusando a jueces, a abogados, a varios personajes cruciales en el manejo del caso, ¿sí? Y pide que después, un año después de su muerte, uno de sus socios publique este memorándum en la Revista Americana de Derecho Internacional en 1949, 5 años después de que lo escribió originalmente, junto con otras anécdotas relacionadas con la consideración del caso. Esos son los elementos que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela utiliza para denunciar el laudo que ya había determinado la frontera en 1899. Entonces, lo que llamamos en determinación de fronteras territoriales o marítimas como la fecha crítica a partir de la cual oficialmente existe la disputa, es el 12 de noviembre de 1962. El laudo del 3 de octubre de 1899 fue una sentencia emitida por un tribunal arbitral en París, establecido en conformidad con el Tratado de Arbitraje entre Gran Bretaña y los Estados Unidos de Venezuela, firmado por Julian Ponsford, embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino Unido en los Estados Unidos, y José Andrade, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Venezuela en los Estados Unidos, en Washington, el 2 de febrero de 1897. Entonces, este es el acuerdo que dice cómo y cuándo van las partes a ir a depositar en manos de este tribunal internacional el caso. Hay un acuerdo para llegar al tribunal mismo. El Tratado de Washington de 1897, y aquí esto es muy importante porque van a encontrar varias narrativas. Mientras que Venezuela denunció el laudo de 1899, nunca ha denunciado el Tratado de 1897. Esto es crucial porque hoy en día hay narrativas en el mundo de la posverdad en donde se dice que ese acuerdo lo firmó Estados Unidos. No fue así, lo firmó el señor José Andrade, embajador, representante plenipotenciario de Venezuela, y con ese fue el tratado que llevó al tribunal el caso. El Tratado de Washington de 1897 tiene varios objetivos. Estableció la conformación del tribunal, el propósito del tribunal, cuál es la tarea que se le iba a dar. O sea, cuando hablamos de la conformación del tribunal, estamos hablando de cuántos jueces y quiénes, por nombre y apellido, serían los 5 jueces.
Y por parte del Reino Unido hubo 2 británicos. Por parte de Venezuela se nombraron a 2 americanos porque el trabajo de preparación y la preparación que habían tenido los americanos del caso venezolano era muy fuerte, era muy avanzada, y Venezuela había recurrido a la solicitud de ayuda del gobierno de Estados Unidos de América para precisamente intervenir en el caso, para que trabajara en apoyo de ellos, hasta militarmente. De hecho, se apoyaron. Es curioso que hoy en día, en otro contexto, critican Venezuela, la doctrina Monroe, pero fue la doctrina Monroe la que inspiró a Venezuela a decir: estos son europeos, ayúdame en este momento para defenderme en esta disputa territorial con el Reino Unido. El Reino Unido intervino en varias negociaciones, estuvieron a punto de entrar en conflicto, y con una actitud muy reacia, el Reino Unido finalmente aceptó que se llevara este caso a un tribunal arbitral bajo acuerdos previos, y este acuerdo de 1897 es el que precisamente define el mandato de ese tribunal. Define su conformación, define su propósito, que es determinar la frontera y las reglas. Y aquí las reglas son cruciales, porque este es un caso que está analizado con reglas acordadas. O sea, no solamente hay la cuestión de si el derecho internacional consuetudinario, las convenciones de derecho internacional establecidas, de las que pudieran ser una u otra o ambas partes, pudieran aplicarse, sino que se le dio reglas específicas al tribunal, y estas fueron 3. Una fue la posesión adversa o prescripción por el territorio de 50 años, que constituirá un buen título. Los árbitros podrán estimar que la dominación política exclusiva de un distrito, así como la efectiva colonización de él, son suficientes para constituir una posesión adversa o crear títulos de prescripción. Esta primera regla está diciendo: si el terreno está ocupado por ingleses u holandeses o españoles, si son españoles o venezolanos, el territorio le pertenece a Venezuela. Y si son ingleses u holandeses, el territorio le pertenece a la Guyana británica, por herencia. Regla número 2. Los árbitros podrán reconocer y hacer efectivos derechos y reivindicaciones que se apoyan en cualquier otro fundamento válido, conforme al derecho internacional, en cualesquiera principios de derecho internacional que los árbitros estimen aplicables al caso y no contravengan a la regla precedente. Y aquí hay un argumento que los comentaristas venezolanos acostumbran invocar, y es el principio de iuris possidetis juris, que es la doctrina de delimitación de fronteras adoptadas entre colonias españolas en el momento de su independencia, en donde el límite internacional que las repúblicas independientes adquieren es el límite que la colonia les había otorgado en su administración. Bueno, eso en este caso no es así. Obviamente, el artículo 2 está diciendo: no, en primer lugar, eso de las bulas papales antiguas, y que si el Tratado de Tordesillas y cualquier otra bula de cientos de años atrás, simplemente no es aplicable a este caso. Estamos hablando de la ocupación efectiva de 50 años que tiene el territorio. Y número 2, los jueces van a poder tomar del derecho internacional aquello que ellos consideren pertinente, que simplemente no contravenga la regla anterior. Y finalmente le dicen al tribunal, al determinar la línea divisoria, si el tribunal hallare que territorio de una parte ha estado en la fecha de ese tratado ocupado por los ciudadanos o súbditos de la otra parte, se dará a tal ocupación el efecto que, en opinión del tribunal, requerirán la razón, la justicia, los principios de derecho internacional y la equidad del caso. En algunas ocasiones es posible que una zona haya sido poblada en una época por unos, en otra época por otros, en una proporción por unos, en una proporción por otros, y el tribunal se ve con la necesidad de decir: y en esta zona donde la línea nunca existió, que era una de las selvas más impenetrables de Sudamérica en aquella época, ustedes van a tener que utilizar su criterio de equidad
para tomar en cuenta todas las reglas del derecho internacional, para definir hasta dónde preponderantemente el territorio fue ocupado por holandeses y británicos y hasta dónde preponderantemente fue ocupado por españoles y venezolanos ya en la Venezuela independiente o la Gran Colombia. Bueno, ese es el laudo que se lleva a cabo, pero Malé Prevot en su memorándum empieza a acusar a ambas partes, a los jueces de ambas partes, acusándose él mismo de una manera en la que nadie lo pudo llamar para explicar dónde estaba la evidencia, cuáles fueran los elementos, para que él defendiera el caso que estaba haciendo. Este es un caso muy interesante del que no se ha hablado mucho desde el punto de vista ético y moral de un jurista. ¿Puede una persona hacer una declaración de este tema sin tener que responder? ¿Por qué no hizo esa denuncia a principios del siglo XX o a finales, justo cuando terminó el caso en 1899? ¿Por qué hasta 1944 escribe el memorándum y lo hace que lo publiquen post-mortem, un año después de su desaparición? Bueno, hay preguntas muy serias. Aquí lo que es crucial es que Venezuela basa la declaración del ministro de Relaciones Exteriores en 1962 en la existencia de ese memorándum para lanzar su denuncia y su rechazo de ese laudo y considerarlo inválido e irrito. Hasta ahí, ese es el nacimiento de la disputa. ¿Quién era Severo Malé Prevot y cómo es que su testimonio habilita el reclamo y qué derivó de este? La firma jurídica Malé Prevot todavía existe en Nueva York. Es una de las firmas más caras y más famosas en Estados Unidos. Es una persona que siguió toda una trayectoria. La historia de Malé Prevot, Severo Malé Prevot, es interesante. Su papá llega como doctor en la guerra de invasión de los Estados Unidos a México. O sea, llega como doctor de las Fuerzas Armadas norteamericanas que invaden a México. Y el buen papá de Severo Malé Prevot, en el momento que termina la guerra, él se encuentra en Zacatecas y conoce a una zacatecana muy guapa. Y conoce a una zacatecana tan guapa que decide que se va a quedar a vivir allí, se va a casar con ella y tienen a este infante hijo Severo Malé Prevot. Él solamente pasa 5 años de su vida en Zacatecas, en México. Realmente a los 5 años de edad, que es una edad muy temprana, ya se regresan a Pensilvania, a Filadelfia, y es donde lleva a cabo varios estudios, derecho, ingeniería, etcétera. Y en el caso, recuerde usted que Venezuela, los Estados Unidos, en aquella época se llamaba los Estados Unidos de Venezuela, solicitaron la ayuda del gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano invirtió una gran cantidad de dinero en la creación de una comisión. El Congreso de Estados Unidos creó una comisión para hacer el análisis del caso. De hecho, gran parte de la memoria o de la información proporcionada por Venezuela en el caso de 1898 estuvo basado en los estudios de la comisión establecida en Estados Unidos por iniciativa del Congreso para hacer un estudio a fondo de la historia, del análisis de los documentos históricos, de los mapas, y Severo Malé Prevot empezó a estar involucrado en ello. Él era un abogado, lo que se llaman un junior legal member, ¿sí? No fue el que llevó el caso, fue un asistente verdaderamente de Harrison, que fue el expresidente Harrison, por cierto, que fue el abogado de Venezuela para defenderlo en el caso. El caso se tornó muy confrontacional. La delegación del Reino Unido fue muy fuerte y la delegación americana y venezolana también lo fue. Hay gente de Venezuela que dice que no hubo venezolanos participando en el caso. Eso no es así. Rojas estuvo allí.
hubo miembros, el caso fue apoyado por el gobierno, que se llevara a cabo por parte del gobierno de Venezuela, y se lleva a cabo. Entonces, este abogado participa, pero de una manera secundaria, no es el principal abogado que está a cargo de llevar el caso por parte de Venezuela con el apoyo de Estados Unidos. Es una persona que conocía el trabajo de la comisión que se había creado anteriormente y guarda, obviamente, a través de los años, un resentimiento muy grande porque, por el resultado que ha llevado a cabo. Uno de los elementos más interesantes es el siguiente. El memorándum en sí mismo, de acuerdo a las opiniones jurídicas más informadas tanto en Venezuela como en Guyana y en el mundo entero, es que el memorándum en sí mismo no tiene ninguna validez jurídica, ninguna. Es un testimonio de una persona que ni siquiera quiso enfrentar la realidad, que nunca tuvo el valor moral para decir, yo dije esto, yo vi esto y yo acuso a mis contrapartes. Incluso está acusando a los propios abogados norteamericanos para los que él trabajó y los jueces norteamericanos que apoyaron a Venezuela y que apoyaron que trabajaron en el caso en aquella ocasión. O sea, es un caso de difamación verdaderamente muy serio. ¿Tiene fundamento ese caso? ¿Tiene fundamento ese? Bueno, eso es interesantísimo, porque desde el punto de vista de los análisis que se han hecho por diversas partes, hay consistencias y hay inconsistencias en el testimonio que él presenta. Va a ser fascinante saber si en la Corte Internacional de Justicia, Venezuela, ahora que le toca hacer una contramemoria, hace un análisis sobre ese caso y demuestra el hecho de que esos elementos fueron válidos más allá del memorándum mismo, sino con otros elementos. Perdón. Entonces, ese es Severo Mallet Prevot. Severo Mallet Prevot simplemente muere y deja este memorándum, y ese memorándum es el que finalmente lleva a Venezuela y a expertos venezolanos a iniciar estudios más a fondo, y fueron dos sacerdotes jesuitas, entre ellos Germano Oropesa, dos personas que estudiaban en el Reino Unido, que fueron a hacer análisis documentales, cartográficos, y empezaron a tratar en un estudio publicado en 1967 a fundamentar el reclamo venezolano. Hoy en día ese análisis no es algo que pudiera por sí solo demostrar la invalidez del caso, pero dio pie a toda una fuente de investigaciones llevados a cabo por múltiples historiadores, geógrafos, cartógrafos venezolanos en décadas subsecuentes, que han tratado de construir el caso a partir de ese estudio que se llevó a cabo. Bueno, en 1962 es la fecha crítica de esta disputa, y lo que tenemos después, entre 62 y 1966, son negociaciones entre las partes. Y 66 es un año muy importante porque pasan dos cosas en ese momento. Uno es el establecimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966, en donde prácticamente Venezuela hace tratar de valer su reclamo y le dice a los británicos, aquí hay una disputa territorial. A lo que el Reino Unido responde, no me has demostrado nada, no he considerado las pruebas, no las considero válidas y no hay una disputa territorial. Bueno, si tú dices que hay una disputa territorial y el otro dice que no hay una disputa territorial, ¿qué tipo de disputa hay? Hay una contención, se dice, y en el artículo 1 del Tratado de Ginebra de 1966 se habla ya del establecimiento del mecanismo que se va a utilizar para resolver la controversia, pero también se define la controversia misma. Y el artículo 1 dice lo siguiente: se establece una comisión mixta, esto quiere decir británica-venezolana,
con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido, surgida como consecuencia de, y aquí está la definición de la controversia, la contención venezolana de que el laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guyana Británica es nulo e irrito. Allí está la definición de la controversia. Mucha gente cree que esto es una disputa territorial, que lo que se está peleando en la corte es si la frontera está en donde la ubicó el laudo o si va a moverse al Esequibo como quiere Venezuela. No, esa no es la disputa, esa no es la controversia. La controversia tiene que pasar por el dictamen o por el acuerdo entre las partes para determinar si el laudo de 1899 es válido y perfecto o es nulo e irrito. Y ese es el tema que está hoy en día en manos de la Corte Internacional de Justicia. Ese es un trabajo fascinante en sí mismo porque existe el engaño prácticamente en muchas regiones y sobre todo en Venezuela, de que si el acuerdo es nulo e irrito, automáticamente la frontera va a transformarse y va a transportarse al Esequibo. Pocas personas saben que la frontera donde la encontró el tribunal no es donde la quería el Reino Unido y no es donde la quería Venezuela. Ellos utilizaron una metodología en la que estudiaron los mapas, la ocupación, analizaron cientos de mapas, decenas de documentos, etcétera, para llegar a ubicar la línea donde la colocaron. Aquí hay un aspecto muy interesante que también vale la pena analizar en este contexto. Muchas personas argumentan, sobre todo en Venezuela, que la frontera por medio de iuti possidetis juris debe de colocarse en el río Esequibo. Bueno, cualquier persona que haga un análisis histórico de dónde declaró, tomando en cuenta que iutis possidetis juris no es el mecanismo para llegar a la frontera, pero aún si lo fuera, pocas personas se han tomado, ha habido gente que lo ha hecho, Emilio Figueredo Planchart es uno de ellos, pero hay pocas personas se han tomado en estudiar las declaraciones de Simón Bolívar en el momento en que él dice, este es el territorio nacional y llega hasta aquí. ¿Y dónde dice Simón Bolívar que llega el territorio nacional? Hasta el río Morruco. ¿Esequibo? No, Morruco. Está la declaración oficial. En el curso de la competencia y de la rivalidad entre el Reino Unido avanzando en una dirección y Venezuela avanzando en otra dirección, ¿por qué no el Esequibo? Y el otro podría decir, ¿y por qué no el Orinoco? Entonces, en esos espacios pobremente poblados, era muy fácil tratar de hacer una reivindicación. Lo que debe recordársele a muchas personas que abogan en favor de que el laudo sea argumentado como nulo e irrito es que simplemente regresamos a 1896, en donde el Reino Unido quería llegar al Orinoco y Venezuela quería llegar al Esequibo. No quiere decir que automáticamente la reivindicación va a llegar hasta el río Esequibo, porque simplemente ese laudo fue, simplemente se trata en todo caso de una frontera no delimitada y tendrían las dos partes la necesidad de tener que demostrar que efectivamente tendrían que volver a repetir el juicio de 1898 para demostrar que la población, que la ocupación los llevaba hasta un punto y al otro, desde luego, en la otra dirección. Entonces, ese es el dilema y la falta de información que se ha... O sea, entonces este caso ante la Corte Internacional de Justicia, en primera etapa, ya ahorita en los méritos, tiene que hacer una cosa, determinar si el laudo es válido y perfecto o si es nulo e irrito. Si es válido y perfecto, la frontera se queda donde está.
se acaba el caso y no hay más. Pero en el caso de que Venezuela lograra demostrar, o que la Corte a propio motu, si Venezuela no participa, dictaminara que el laudo es nulo e irrito efectivamente, regresaríamos a una situación de sin delimitación. Regresaríamos a una situación en donde no hay frontera y tendríamos que regresar en tiempo al derecho de aquella época, y tendríamos que regresar a los hechos de esa época en cuanto a dónde determinar las fronteras. Bueno, ese sería un problema de no menores calibres, y no creo que haya existido en la historia del derecho internacional un caso en donde un tribunal en el siglo XXI, en 2023, 24 y 25, vaya a tener la necesidad de determinar cuál era la densidad de población y cuáles eran los elementos que le determinaron la frontera a finales del siglo XIX al Reino Unido o a Venezuela. Y también usted verá en este caso que existe la competencia de los mapas, que los mapas españoles dicen esto y que los mapas venezolanos dicen esto y que los mapas de la Gran Colombia dicen el otro. Hay aquellos famosos mapas de Codazzi, etcétera. Existen las exploraciones de Walter Raleigh y los mapas holandeses y los mapas ingleses. Aquí hay un aspecto fascinante. Estos casos son casos multidisciplinarios e interdisciplinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente, que a pesar de que el campo en el que se van a definir el mérito de la evidencia es el campo del derecho internacional, la evidencia viene de fuera, viene de la historia, viene de los documentos, viene de los mapas, vienen de las declaraciones, de las anécdotas, de las leyes que se establecieron previamente. Existe un régimen en el derecho internacional para considerar la evidencia cartográfica. No es lo mismo un mapa producido unilateralmente. Yo digo que mi casa termina en donde termine el territorio, la frontera con Estados Unidos de América. Bueno, yo lo digo. Y alguien más puede decir en Estados Unidos, no, la frontera es hasta Guatemala de Estados Unidos. Y publico un mapa con esa insensatez. Mientras un mapa no sea consensuado por varias partes, no sea motivo de acuerdo de varias partes, tiene un peso muchísimo menor que el que tendría si está publicado por ambas partes. O sea, tiene más peso un mapa que se produce como resultado de un acuerdo entre las partes, como el mapa que se produjo en 1905. O sea, recuerden, estamos hablando de finales del siglo XIX, y las fronteras, no había sistema de posicionamiento global ni mecanismos de navegación. Había que ir a pie y había que atravesar la jungla, mucho como pasó con la frontera entre Guatemala y México. También tomó años llegar a determinar esa frontera. Imagínense pelearse con los aborígenes, pelearse con los animales, con los insectos, con las tormentas, con la jungla misma, y empezar a tratar de obtener posicionamiento astronómico viendo a las estrellas, en dónde estaban las coordenadas que nos habían dicho que tuviéramos que poner en el terreno. Bueno, el trabajo se llevó a cabo entre 1899, cuando ocurre el laudo, y 1905. En 1905 ocurren varias cosas. En la medida en la que el trabajo fue progresando, se firmaron varias actas entre las partes. Fueron firmadas, fue una comisión mixta, fue una comisión de venezolanos y de británicos, los que llevaron ayudándose los unos a los otros en esa materia. Algunas personas dicen que Venezuela entró en esa demarcación bajo obligación y amenaza de ocupación y todo aquello, pero existen testimonios de colaboración en esa comisión, en donde los dos se tuvieron que ayudar para sobrevivir y poder atravesar y hacer el trabajo que tenían que haber ido. Hay libros escritos tanto por venezolanos como por británicos que confirman ese testimonio. En 1905 ellos terminan su trabajo y producen un mapa que está firmado por las partes. Ese es el segundo acuerdo. No solamente hay el laudo de 1899, sino el acuerdo de 1905. En 1905 hay un mapa en el que las partes están diciendo, aquí está la frontera.
Y en esa medida, las partes siguen actuando. Por ejemplo, hay algunos elementos que ya en sí mismos muestran la conducta de las partes. Por ejemplo, los dos países tienen frontera con Brasil. Hay un punto triple en la punta de un tepuy que se llama Roraima, en donde las tres partes tuvieron que ponerse de acuerdo. Y eso fue en 1931. Bueno, hay que ver los acuerdos de delimitación entre Venezuela y Brasil, entre el Reino Unido a nombre de la Guyana Británica y Brasil, y el laudo de 1899, y el mapa y el acuerdo de 1905. Y todos coinciden en Roraima. Ese es un punto establecido. El monumento hoy en día tiene varias caras. Una dice Venezuela, otra dice Brasil, y en donde debió haber estado algún momento Guyana, alguien ya llegó y lo borró. No sabemos quién fue, pero podemos imaginarnos quién habrá sido. En fin, existen ya acuerdos. Existen otros elementos también. En alguna época de los gobiernos de Venezuela se estableció un consulado en una población que está del lado guyanés. O sea, ellos uno pone un consulado en un territorio que es extranjero, porque si no fuera extranjero, yo no puedo tener un consulado allí. Bueno, el lugar en español en Venezuela se le llama Marijuana, ¿sí? Con J, no con G. Vamos aclarando eso para que no había ninguna, es puro cuestión fonética, pero se llama marihuana, como si fuera el nombre de una mujer. En realidad el nombre indígena es Marwana, y así se llama hoy en Guyana. Es una población cercana a la frontera con Venezuela, al norte de Esequibo, o por lo menos la línea establecida hasta ahora, y Venezuela durante varios años tuvo un consulado en ese lugar para atender las necesidades de los venezolanos en la región. Bueno, como esos, existe toda una serie de elementos que todos los mapas construidos por Venezuela entre 1899 y 1962 muestran la frontera donde está sistemáticamente. La frontera está aquí, la frontera está aquí, la frontera está aquí. Es hasta 1962 cuando empiezan a nacer aquellos mapas venezolanos, posterior a 1962, en la década de los 60, 70 y después, donde empieza a haber ese reclamo, mostrar el reclamo con las líneas rayadas, en donde dicen es nuestro hasta la frontera con el río Esequibo. Y desde luego, tienen toda la razón. Ya la denuncia del tratado, la fecha crítica, se había llevado en 1962. Antes no había sucedido una protesta formal. Y hay un debate aquí interesante. Desde luego que cuando el laudo se anuncia, el presidente, que duró 20 días más porque se llevó a cabo un golpe de Estado en Venezuela en esas fechas, en finales de 1899, dice, ganamos no todo lo que hubiéramos querido, pero ganamos algo. Y después, en las décadas subsecuentes, hay una serie de declaraciones en el no creo que eso fue justo, no creo que eso fue correcto, etcétera, pero nunca hubo una denuncia formal. Hay un brillante jurista venezolano que yo admiro profundamente y respeto todavía más, con el nombre de Héctor Faúndez Ledesma. En una conferencia recientemente, él dijo, pues ¿a quién le íbamos a protestar? ¿A la Liga de las Naciones? No había Naciones Unidas todavía aquí en época. Y la respuesta es muy sencilla. Le pudiste haber anunciado a los Estados Unidos que participó en el caso y le pudiste haber avisado al Reino Unido que denuncias ese laudo por nulo e irrito. Nunca lo hicieron. La única definición formal en la que el ministro de Relaciones Exteriores proclama ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que denuncia el laudo de 1899 se lleva a cabo en 1962 por boca de Marcos Falcón Briceño. Y de allí, de 1962 a 66, hay esas negociaciones que llevan al Acuerdo de Ginebra. Y después hay toda una serie de actividades de resolución de controversias
que no estoy seguro de que si le interesa conocer esa parte de 66 a 2017, que es crucial para que el caso eventualmente llegue a la Corte Internacional de Justicia. Bueno, en ese caso, pasan una serie de eventos muy importantes. Hay consultas en esa comisión mixta, no se llevan a cabo acuerdos. Entre 1966 y 1970 se llevan a cabo no una, no dos, 16 reuniones de la comisión mixta para presentarse evidencia y contraevidencia y empezar a tratar de resolver esto con base en los términos establecidos en el Acuerdo de Ginebra. No se llega a no se llegó a ningún acuerdo. ¿Qué pasa entonces en 1970? Y esta es una iniciativa venezolana del ministro de Relaciones Exteriores de la época venezolana y del mismo sacerdote jesuita Germano Oropesa, que hizo el estudio que cuando estuvo en Londres trató de argumentar, según él, exitosamente, junto con otro colega, que efectivamente había elementos para justificar la denuncia del caso. En ese caso concreto, ellos dos tienen la idea de diferir y de enfriar la disputa. Y se les ocurre crear lo que eventualmente se transformó en el protocolo al acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guyana Británica, que fue firmado en Ginebra el 17 de febrero de 1966, que hoy llamamos el Protocolo de Puerto España, porque se llevó a cabo en Trinidad y Tobago con el primer ministro de Trinidad y Tobago como facilitador. Ese fue firmado el 18 de junio de 1970 y estableció una moratoria con un plazo de 12 años, renovable por otros años y a conveniencia de las partes, la aplicación de los artículos 1 y 4 del Acuerdo de Ginebra. Ese 1 y 4 era decir, si los plazos no se cumplen, vamos a decidir cómo resolver esto, ya sea ante una corte o le pedimos al secretario general de las Naciones Unidas que él decida. Entonces, durante este periodo de 12 años, ellos dicen, por medio de este protocolo, nosotros posponemos la implementación de esa parte del Acuerdo de Ginebra para darnos un espacio, un tiempo de paz entre nosotros, y desde luego que ese protocolo, tanto en Venezuela como en Guyana, es enormemente controvertido. Hay personas que creen que fue favorable para unos y para otros en ambos países. El caso es que Venezuela se negó a prorrogar el protocolo en 1981 y terminó de estar en vigor en 1982. Ya no queda nada. Ya nada más queda aplicar, decir o lo llevamos a una corte o le pedimos al secretario general que nos diga cómo resolverlo.